Aleluya. Amén. Bueno, hoy vamos a entrar a la etapa de los profetas menores y hoy vamos a estudiar a los tres primeros profetas menores. Recordemos que esta parte de la escritura también es inspirada por Dios a través del Espíritu Santo a estos hombres que levantó el Señor para poder transmitir su santa y perfecta voluntad para cada uno de nosotros hasta nuestros días. Amén. Así como a su pueblo escogido y para que pues el Señor les manda la bendición de poder ministrarles y enseñarles la forma en que ellos debían de vivir, así como lo hace con cada uno de nosotros. Hoy veremos a los tres primeros profetas menores, los cuales son el profeta Oseas, el profeta Joel y el profeta Amós. Iniciamos nuestro estudio que, que nos habla a través de las Sagradas Escrituras y hoy empezaremos con el profeta Oseas, que es clasificado como el profeta y la prostituta. Aquí vamos a ver los puntos que se nos designaron, que son la fecha en la que se escribió este libro, la autoría del autor, el profeta Oseas, el contenido o la estructura del libro, los capítulos que sobresalen en el mismo y el propósito de Dios para que se escribiera este libro. Amén. Así es de que vamos a ver primeramente la fecha en que se escribió este libro. Nuestro estudio nos detalla que este libro del profeta Oseas fue escrito en el periodo comprendido entre los años 755 al 710 antes de Cristo. Amén. La autoría del profeta Oseas la podemos identificar en el capítulo 1, versículo 1, el cual nos describe la autoría del profeta Oseas, y esta es la narración personal que vamos a encontrar en este libro. Amén. Si alguien tiene el pasaje y le quiere dar lectura, por favor. Amén. Bueno, ¿sí me escuchan, hermanos? Bien, mana, ¿cuál fue la cita que le estaba yo escribiendo? Perdón, el libro de Oseas, capítulo 1, versículo 1. Amén. La bendita palabra de Dios dice así en esta mañana, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, gloria a Palabra Dios. de Jehová que vino a Oseas, hijo de Eberi, en días de Usías, Jotam, Acaz y Ezequías, reyes de Judá, y en días de Jeroboam, hijo de Joás, rey de Israel. Amén, Amén. gracias, hermana Julia. Aquí se desprende, hermanos, la autoría del profeta Oseas, que fue inspirado por Dios para poder plasmar en este sagrado libro, que es la bendita palabra de Dios, la santa y perfecta voluntad de Dios para con su pueblo, Israel. Y como les decía yo anteriormente, este mensaje llega hasta nuestros días como pueblo de Dios, la iglesia de Dios, que también el Señor nos da mensaje a través de este sagrado libro. En la narración personal de Oseas, de sus mensajes proféticos a los hijos de Dios y al mundo, Oseas es el único profeta de Israel que dejó algunas profecías escritas, y estas mismas fueron registradas durante los últimos años de su vida. Oseas fue hijo de Beri y profetizó durante el periodo comprendido entre dice aquí, entre los años 785 al 725 antes de Cristo. Aunque el libro, la fecha en que está plasmada la escritura de este libro es en el periodo comprendido entre los años 755 al 710 antes de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Aquí podemos nosotros observar la autoría del profeta Oseas. En resumen, a la autoría de este profeta y a la fecha de la escritura del mismo, yo presento a ustedes este cuadro que significa o que simplifica la autoría
la fecha de la escritura y el propósito de Dios para la escritura de este libro del profeta Oseas. A mi mano izquierda podemos, a mi mano derecha, perdón, podemos observar un cuadro en el cual se detalla esta autoría. A mi mano izquierda está la transcripción de esta misma imagen. Dice, escritor Oseas. El propósito del libro es la profecía y advertencia, tanto así como explicar el adulterio espiritual de Israel y advertirles sobre la destrucción. El lugar es escrito en Israel. Amén. El tiempo aproximado de que se escribiera este libro es en el año 755 al 710 antes de nuestro Señor Jesucristo. Y el versículo clave de este libro es el pasaje que se encuentra en el capítulo 4, versículo 6 de este libro del profeta Oseas. Vamos a darle lectura a este capítulo, por favor. Capítulo 4, versículo 6 del libro del profeta Oseas. ¿Lo tiene alguien o le Amén. doy lectura? Sí, Amén, hermano. gracias, hermana. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. Y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Amén. Amén, gloria a Dios. Gracias, hermana Julia. Así es. En la versión que mi hermana Julia leyó dice que el pueblo fue destruido por falta de conocimiento. En la versión que yo tengo dice mi pueblo fue talado porque le faltó sabiduría. Porque tú desechaste la sabiduría, yo te echaré del sacerdocio, y pues que olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Esto lo habla Dios al pueblo de Israel a través de este pasaje. Amén. Y este versículo se considera un versículo clave para la enseñanza de este libro del profeta Oseas. Ahora veamos cuál es el contenido o la estructura del libro. En primer lugar, vemos que el mensaje del profeta Oseas está dirigido principalmente al pueblo de Israel, el pueblo escogido por Dios, ya que en los primeros 3 capítulos aquí Oseas relata acerca de los problemas tanto internos como domésticos de Israel, además de que tiene asimismo el propósito de mostrar los pecados de Israel, pecados que habían ofendido a Dios, que habían hecho no cumpliendo la voluntad de Dios. Y también se había de mostrar tanto los pecados de Israel y el amor de Dios, los cuales constituyen mensajes del juicio salpicados de ruegos, de compasión y de amor. En el resto del libro, nosotros podemos encontrar que contiene denuncias contra el mismo pueblo de Israel, tanto por su idolatría como por su pecado. Este libro pertenece al grupo de los profetas menores y su estilo literario es brillante y presenta figuras léxicas y amplios de vocabulario. Léxico quiere decir un conjunto de palabras de una lengua. Amén. En segundo lugar, nosotros podemos observar en nuestro estudio que nos dice que la idea principal de que se escribiera este libro del profeta Oseas, él emplea muchas imágenes de la vida diaria. Presenta además a Dios como esposo, padre, león, leopardo, osa, rocío, polilla y otros. Israel es ilustrado como la esposa, enfermo, viña, uvas, olivo, mujer parturienta, horno, neblina y humo, por nombrar unos pocos. En tercer lugar, vemos que la razón principal por la que se escribiera este libro es ilustrar el amor de Dios por su pueblo pecador. Amén. Sabemos que Dios ama al mundo, pero aborrece el pecado, ya que toda cosa sucia no entrará al reino de los cielos. Amén. Así es de que Dios da la oportunidad a su pueblo del arrepentimiento. Además, podemos observar que Oseas escribe este libro para recordar no nada más al pueblo de Israel,
sino a nosotros también, ya que el Dios nuestro es un Dios de amor. Y eso lo vemos en el Santo Evangelio según San Juan, capítulo 3, versículo 16, que nos dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Este pasaje es muy conocido de todos nosotros, y así nosotros podemos también considerar que Dios es un Dios de amor y de misericordia. Amén. La lealtad al pacto con su pueblo es inalterable. La lealtad de Dios a su pueblo es inalterable, ya que a pesar del continuo extravío de Israel al ir tras falsos dioses y de aquellos que aún no quieren reconocer a Cristo como su Salvador, la fidelidad del amor de Dios es representado en el sufrimiento del esposo por la esposa infiel. El mensaje de Oseas es también uno de advertencia para aquellos que le dan la espalda al amor de nuestro Dios a través de la presentación simbólica del matrimonio de Oseas con Gomer. El amor de Dios por la nación idólatra de Israel se muestra en una rica metáfora en los temas del pecado, el juicio y el amor que perdona. Leamos, por favor, Isaías 53, versículo 5 y Primera de San Juan, primera epístola del apóstol San Juan, en el capítulo 1, versículo 9, que también son pasajes conocidos de todos nosotros. Amén. Isaías 53:5. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Amén, gloria a Dios. Primera de San Juan 1:9, ¿lo tiene alguien? Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Amén. ¿Sí leyó Primera de San Juan 1:9, hermana? Ay, no, hermana, me equivoqué. Perdón, No se perdón. preocupe, no se preocupe. Le leo yo. Sí, Dice hermana, la por palabra favor. del Señor así: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para que nos perdone nuestros pecados y nos limpie de toda maldad. Amén. Estos Sí, amén. pasajes, hermanas, son muy importantes, hermanas, hermanos, para nosotros en nuestra vida diaria, ya que el hombre tiende a fallar a Dios. Amén. Pero aquí, como dice, como leyó nuestra hermana Ruth en el capítulo 53, versículo 5 del libro del profeta Isaías, que nos narra, ¿verdad?, lo que nuestro Señor Jesucristo sufrió por nuestras rebeliones. Dice, mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados. Amén. Y asimismo lo que leímos en Primera de San Juan, capítulo 1, versículo 9, Dios nos da la oportunidad, ¿verdad? Dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Esta es una grande bendición para nosotros, hermanos, estando conscientes, aun a pesar de que somos hijos de Dios, como seres humanos, tendemos a fallarle a nuestro Dios, pero Dios es amplio en amor y en misericordia y nos da la oportunidad de confesarle a Él directamente nuestra falta. Amén. Y así, hermanos, dice que la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado, dice en el versículo 7 de esta misma epístola del apóstol San Juan, en el capítulo 1, versículo 7, entonces se los voy a leer, dice, mas si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión entre nosotros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Lo cual quiere decir, hermanos, que nuestro Dios es amplio en perdonar y Él escudriña nuestros corazones y Él sabe cuando hablamos con sinceridad delante de Él, confesando nuestra falta. Amén. Dios es amplio en perdonar, ya que no quiere que ninguno perezca, sino que procedamos todos al arrepentimiento. Amén. Asimismo, con aquellos que reciben el Evangelio de Jesucristo y que le reconocen como su único y suficiente Salvador.
En primera instancia, cuando llega uno al conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, pues todavía trae uno cosas que dañan nuestra vida espiritual, ¿verdad? Pero nuestro Dios es amplio en perdonarnos y considera que cada uno tiene la oportunidad de acercarse a Él y confesar sus faltas, ya sobre todo teniendo a Cristo como su único y suficiente Salvador. Ahora veamos, hermanos, los capítulos que sobresalen en este libro del profeta Oseas, que dice, los capítulos sobresalientes, acerca de estos capítulos sobresalientes en este libro encontramos los siguientes. Oseas capítulo 1, versículo 2. Les vamos a ir dando lectura si lo quieren buscar de la palabra de Dios o están aquí transcritos en la diapositiva. Dice Oseas capítulo 1, versículo 2, dice así. El principio de la palabra de Jehová con Oseas, y dijo Jehová a Oseas, ve, tómate una mujer fornicaria e hijos de fornicación, porque la tierra se dará a fornicar apartándose de Jehová. Amén. Esto dice el capítulo 1, versículo 2, de lo que Dios le está pidiendo a Oseas que haga. ¿Sí? ¿Por qué? Porque dice que su pueblo, dice que la tierra se dará a fornicar apartándose de Jehová. Amén. En el capítulo 2, versículo 23, nos dice la palabra del Señor lo siguiente. ¿Alguien Sí, lo tiene o lo quiere dar sí. lectura de ahí del pasaje? Dice, y la sembraré para mí en la tierra, y tendré misericordia de Lo Ruama, y le diré y diré a Lo Ami, tú eres pueblo mío, y él dirá, Dios mío. Amén, gloria a Dios. Así es, esto es lo que dice la palabra del Señor en este pasaje, en este versículo 23 del capítulo 2. Dice, sembraré para mí en la tierra y tendré misericordia de Lo Ruama, y diré a Lo Ami, tu pueblo mío tú, y él dirá, Dios mío. El capítulo 4, versículo 6, que es el capítulo sobresaliente en este libro del profeta Oseas, que ya leímos anteriormente, dice de la siguiente manera. ¿Alguien lo tiene, hermanas? Sí, Sí, amén. Mi pueblo Amén. fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. Y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Amén. Amén. Gloria a Dios. Gracias, hermanas. Así es, esto es lo que la palabra del Señor nos enseña a través de la escritura de este libro del profeta Oseas. Aún en nuestros días dice Dios que su pueblo será talado por falta de sabiduría o por falta de conocimiento, ¿verdad? Del conocimiento de Dios. Amén. Dios nos da la oportunidad de instruirnos en su palabra para conocerle a Él y conocer cuál es su santa y perfecta voluntad para con nosotros. Y Dios dice que aquí en este capítulo 4, versículo 6 dice que el pueblo fue talado porque le faltó sabiduría, porque porque tú desechaste la sabiduría, yo te echaré del sacerdocio, y pues olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Esto lo dice Dios al pueblo de Israel. Sabemos que en diversas ocasiones el pueblo le faltó a Dios, se volvió a dioses ajenos y olvidó lo que Dios le había instruido a través de la enseñanza de la bendita palabra del Señor, a través de Moisés cuando salieron de Egipto, que ahí tuvieron en el desierto pues varios acontecimientos que llevaron al pueblo de Israel, en su mayoría a no entrar a la tierra prometida por falta de sabiduría y por falta de conocimiento y por volverse a los ídolos. Amén. Pero eso pasa también en nuestros días, hermanos. Muchas veces, aún a pesar de que mucha gente ya está en el camino del Señor, pues vuelve atrás, amén. Y también la palabra del Señor nos enseña que aquel que tiene las manos en el arado y vuelve atrás, no es apto para entrar al reino de los cielos. Esto lo encontramos en el Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 9, versículo 62. Le voy a dar lectura para no errar.
Dice la palabra del Señor. Y Jesús les dijo, ninguno que poniendo su mano en el arado mira atrás es apto para el reino de Dios. Este es el capítulo 9 del Santo Evangelio según San Lucas, versículo 62. Sabemos que muchos que ya están en el camino del Señor vuelven atrás, vuelven a su antigua manera de vivir, y entonces lo que el Señor nos está diciendo a través de su escritura, de la palabra del Señor, es que no serían aptos para heredar el reino de los cielos. Amén. Así es de que estos son los capítulos que sobresalen, parte de los capítulos que sobresalen en este libro del profeta Oseas, así como los capítulos, Oseas capítulo 6, versículo 6. Si alguien lo tiene y le quiere dar lectura, otro busque el capítulo 11, versículo 4, y otro, por favor, el capítulo 14, versículos del 2 al 4. Oseas 6:6 dice, porque misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocaustos. Amén. Gracias, hermana Ruth. ¿Quién Oh, tiene Oseas 11:4? amén. Con cuerdas humanas los atraje, con cuerdas de amor, y fui para ellos como los que alzan el yugo de sobre su cerviz, y puse delante de ellos la comida. Amén. Amén. Gracias, hermana. Ahora el capítulo 14, versículos del 2 al 4. Amén. 14 del 2 al 4 dice, llevad con vosotros palabra de súplica y volved a Jehová y decidle, quitad toda iniquidad y acepta el bien, y te ofreceremos la ofrenda de nuestros labios. No nos librará el asirio, no montaremos en caballos, ni nunca más diremos a la obra de nuestras manos, dioses nuestros, porque en ti el huérfano alcanzará misericordia. Yo sanaré su rebelión, los amaré de pura gracia, porque mi ira se apartó de ellos. Gracias, hermana Ruth. Gracias, hermanas. Así es. Esto es lo que nos habla la bendita palabra del Señor y lo que nos da la oportunidad de recibir el perdón de Dios. ¿Por qué? Porque aquí, si leemos los versículos 4 al 9 del mismo capítulo 14, nos da Dios la promesa del perdón. Si hubiere arrepentimiento sincero en nuestros corazones, el Señor nos da el perdón. Por eso dice aquí, le voy a dar lectura, dice, yo medicinaré su rebelión, amarélos de voluntad, porque mi furor se apartó de ellos. Yo seré a Israel como rocío, él florecerá como lirio y extenderá sus raíces como el Líbano. Extenderse han sus manos, extenderse, perdón, extenderse han sus ramas y su gloria como la de la oliva, y olerá como el Líbano. Volverán y se sentarán bajo su sombra, serán vivificados como trigo y florecerán como la vid, su olor como de vino del Líbano. Efraín dirá, ¿qué más tendré yo con los ídolos? Yo lo oiré y miraré, yo seré a él como la haya verde, de mí será hallado tu fruto. ¿Quién es sabio para que entienda esto y prudente para que lo sepa? Porque los caminos de Jehová son derechos y los justos andarán por ellos, mas los rebeldes en ellos caerán. Amén. Esto es lo que el Señor da una promesa de perdón a su pueblo Israel y también lo extiende a nosotros, hermanos. También nos dice en el versículo 1 de este mismo capítulo 14, dice la palabra del Señor así: Conviértete, oh Israel, a Jehová tu Dios, porque por tu pecado has caído. Amén. Y en el versículo 4, pues ya lo leímos dos veces, dice, yo medicinaré su rebelión, amaréis de voluntad, porque mi furor se apartó de ellos. Cuando recibimos la promesa del perdón y venimos sinceramente delante de nuestro Dios, ¿verdad? Él no se apartará de nosotros, porque estará con nosotros todos los días, como dice en su bendita palabra, todos los días hasta el fin del mundo. Amén. El propósito de Dios para que se escribiera este libro del profeta Oseas
Es lo que vamos a ver a continuación. Y dice que el propósito de que este libro fuera escrito se divide en dos secciones. Dice, la primera sección nos dice que abarca del capítulo 1, los versículos 1 al 3 y 5, que es una descripción del capítulo 1, perdón, del capítulo 1, versículo 1 al capítulo 3, versículo 5, lo cual nos detalla que es una descripción de una esposa adúltera y de un esposo fiel, símbolo de la infidelidad de Israel hacia Dios a través de la idolatría. Amén. En segundo lugar, vemos que comprende el periodo de los capítulos 3, versículo 6 al capítulo 14, versículo 9. Dice, esta segunda sección contiene la condenación de Israel, especialmente Samaria, por la adoración de ídolos y su eventual restauración. La primera sección de este libro contiene 3 diferentes poemas, los cuales ilustran cómo los hijos de Dios regresan una y otra vez a la idolatría. Dios ordena a Oseas casarse con Gomer, quien después de haberle dado 3 hijos, abandona a Oseas para ir tras sus amantes. El énfasis simbólico se puede ver claramente en el primer capítulo, mientras Osea compara las acciones de Israel con el abandono del matrimonio para vivir con una prostituta. La segunda sección contiene la denuncia de Oseas de los israelitas, pero seguido de las promesas y la misericordia de Dios. El libro de Oseas es un registro profético del infinito amor de Dios por sus hijos. Desde el principio de los tiempos, la ingrata e inmerecida creación de Dios ha estado recibiendo el amor, la gracia y la misericordia de Dios, pero aún no ha sido capaz de abstenerse de su maldad. La última parte de Oseas muestra cómo una vez más el amor de Dios restaura a sus hijos, perdonando sus transgresiones cuando ellos se vuelven a Él con un corazón arrepentido. El mensaje profético de Oseas predice la venida del Mesías de Israel 700 años en el futuro. Oseas se cita a menudo en el Nuevo Testamento. Amén. También vamos a encontrar en las referencias proféticas en el libro del profeta Oseas, las cuales son, en el capítulo 2, versículo 23 de Oseas, es el hermoso mensaje profético de Dios de incluir a los gentiles, los no judíos, como sus hijos, como también está escrito en la epístola del apóstol San Pablo a los romanos, en el capítulo 9, versículo 25, y en la primera epístola del apóstol San Pedro en el capítulo 2, versículo 10, ya que los gentiles no son originalmente el pueblo de Dios, pero a través de su gracia y su misericordia, Él nos ha dado a Jesucristo y por la fe en Él somos injertados en el árbol de su pueblo. Romanos 11, versículo 11, del 11 al 18. Vamos a dar lectura a estos 3 pasajes. Primero, la epístola del apóstol San Pablo a los Romanos en el capítulo 9, versículo 25. En segundo lugar, en la primera epístola del apóstol San Pedro, capítulo 2, versículo 10. Y por último, volvemos a la epístola a los Romanos en el capítulo 11, de los versículos 11 al 18. Romanos 9:25 dice, como también en Oseas dice, llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo, y a la no amada, amada. Amén. Gracias, hermana Ruth. Así es. 9:25. Amén. Ahora vamos a leer Primera de San Pedro, capítulo 2, versículo 10. ¿Le doy lectura o alguien lo tiene? Primera Bueno, de yo lo Pedro. tengo. Adelante, adelante. Primera epístola del apóstol San Pedro, capítulo 2, versículo 10. Amén. Dice, vosotros que en otro tiempo no erais pueblo,
pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Amén. Amén. Gracias, hermana Julia. Así es. Aquí la palabra del Señor nos habla a nosotros como la iglesia del Señor. Aquí se determina como gentiles que no son originalmente el pueblo de Dios, pero que a través de su gracia y su misericordia nos ha dado nuestro Señor y Salvador Jesucristo, y por fe ahora somos injertados en el pueblo, en el árbol de su pueblo. En Romanos capítulo 11, versículos del 11 al 18, también nos da otra referencia. Amén. Dice, digo pues, ¿han tropezado los de Israel para que cayesen? En ninguna manera, pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles para provocarles a celos. Y si su transgresión es la riqueza del mundo y su defección la riqueza de los gentiles, ¿cuánto más su plena restauración? Porque a vosotros hablo, gentiles, por cuanto yo soy apóstol a los gentiles, honro mi ministerio, por si en alguna manera pueda provocar a celos a los de mi sangre y hacer salvos a algunos de ellos, porque si su exclusión es la reconciliación del mundo, ¿qué será su admisión sino vida de entre los muertos? Si las primicias son santas, también lo es la masa restante, y si la raíz es santa, también lo son las ramas. Pues si algunas de las ramas fueron desgajadas, y tú, siendo olivo silvestre, has sido injertado en lugar de ellas, y has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo, no te jactes contra las ramas, y si te jactas, sabe que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. Gracias, hermana Ruth. Así es. Aquí también nos habla la palabra de Dios. Vamos a darle lectura, hermana Ruth, por favor, ahí mismo en este capítulo 11, el versículo 25. Amén. Dice, porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Gracias, hermana Ruth. Así es. Esto es lo que nos habla la bendita palabra del Señor en esta epístola del apóstol San Pablo a los romanos, ya que Dios es asombroso esta verdad acerca de la iglesia, una que es llamada un misterio, porque antes de Cristo el pueblo de Dios era considerado únicamente al pueblo judío. Cuando Cristo vino a los judíos fueron cegados temporalmente hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles, como leyó nuestra hermana en el capítulo 11, versículo 25. Asimismo, también se puede aplicar que el libro de Oseas nos asegura el amor incondicional de Dios por su pueblo, pero también es un cuadro de cómo Dios es deshonrado y provocado a ira por las acciones de sus hijos. ¿Cómo puede un hijo a quien se le ha dado abundancia de amor, misericordia y gracia tratar a un padre con tanta falta de respeto? Sin embargo, nosotros hemos hecho exactamente lo mismo por siglos. Mientras consideramos cómo los israelitas le dieron la espalda a Dios, necesitamos observar no más allá del espejo frente a nosotros para ver el reflejo de esos mismos israelitas, ya que como humanos también tendemos a fallarle a nuestro Dios, ¿verdad? Y esto también se considera que se aparta uno de Dios. Por lo tanto, necesitamos observarnos allá frente a un espejo. Dice aquí en nuestro estudio, frente frente del espejo a nosotros, para ver el reflejo de esos mismos israelitas, que como seres humanos tendemos a fallarle a nuestro Dios. Pero también nos da esta referencia, dice, solo recordando cuánto ha hecho Dios por cada uno de nosotros, podremos ser capaces de evitar rechazar a aquel que puede darnos vida eterna en la gloria, en lugar del infierno que merecemos. Es esencial que aprendamos a respetar a nuestro Creador. Oseas nos ha mostrado que cuando cometemos pecado, si tenemos un corazón quebrantado y una promesa de arrepentimiento, entonces Dios nos mostrará nuevamente su amor eterno. Ya leímos primera epístola del apóstol San Juan en el capítulo 1, versículo 9, que dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Amén.
Así es que Dios nos está dando la oportunidad de venir al arrepentimiento, hermanos, a través de volvernos a Dios y de considerar, ¿verdad?, lo que Dios ha hecho por nosotros, manifestando su amor eterno para cada uno de nosotros. Jeremías capítulo 33, versículo 6, nos dice la palabra del Señor que Dios nos ha amado con amor eterno. Le vamos a dar lectura. Amén. Gloria a Dios. Jeremías 33, 6. Sí, ¿Sí? sí, hermana. 33, 6 dice, He aquí, yo les traeré sanidad y medicina, y los curaré y les revelaré abundancia de paz y de verdad. Amén. Así es. Cuando venimos al Señor, en su infinita misericordia, Él nos hace llegar medicina. Dicen, les haré llegar sanidad y medicina, y los curaré y les revelaré abundancia de paz y de verdad. Amén. Así es lo que nos habla la palabra del Señor en este capítulo 33, versículo 6 del libro del profeta Jeremías. Amén. Y también nos da la oportunidad de gozar de su amor y de su misericordia. Gloria sea al Señor para siempre. También, hermanos, pues es una grande bendición que reconozcamos el amor de Dios, el cual dio la vida de su Hijo Jesucristo para que viniera a morir en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros. Nuestro Señor y Salvador Jesucristo también manifiesta en esa cruenta cruz su amor por la humanidad, su amor por cada uno de nosotros, que por ese grande amor dio su vida en esa cruz del Calvario, para que por su sangre derramada en esa cruz nosotros fuéramos limpios de toda maldad. Amén. Así aquí especificamos con esta imagen del Calvario, en el cual se encuentra eh, eh, la cruz en la cual nuestro Señor Jesucristo fuera sacrificado por causa del pecado de la humanidad. Amén. Dice la palabra de Dios que a su pueblo vino, mas su pueblo no le recibió. En el Santo Evangelio según San Juan, capítulo 1, versículos 11 y 12, vamos a darle lectura para confirmar lo que nos dice la bendita palabra de nuestro Dios en este pasaje bíblico. Amén. El Santo Evangelio según San Juan, capítulo 1, versículos 11 y 12. ¿Alguien lo tiene? Si no Juan, le doy lectura. San Juan, ajá, Santo Evangelio según San Juan, capítulo 1, versículos 11 y 12. amén. Dice, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Amén. Esta es una bendición para nosotros, hermanos, como hijos de Dios, porque nos ha dado la oportunidad de venir a su conocimiento a través de recibir primeramente a nuestro Señor Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador, y asimismo nos da la oportunidad, ¿verdad?, de ahora formar parte de la familia de Dios por medio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Ahora somos llamados sus hijos también. Amén. Gloria sea al Señor. Pues hasta aquí vemos al profeta Oseas y vamos a entrar ahora al estudio del profeta Joel. El profeta Joel es designado como el profeta del juicio y de la gracia de Dios. Amén. Vamos a contemplar en este libro del profeta Joel, que también es clasificado como la revelación de la mano de Dios, los puntos siguientes, los cuales son la fecha en que se escribiera este libro, la autoría del profeta Joel, el contenido, la estructura que se emanan de este libro del profeta Joel. Asimismo, veremos los capítulos que sobresalen en el mismo y el propósito de Dios para que este libro fuera escrito. Amén. Entonces vamos a iniciar con la fecha en que se escribiera este libro. Amén. Dice que este libro fue escrito por el profeta Joel probablemente entre los periodos de los años
835 al 750 antes de Cristo, y fue dirigido a Judá y fue ahí mismo escrito en Judá. Amén. La autoría del profeta Joel nos habla acerca de lo siguiente. Dice, el libro de Joel establece que su autor fue el mismo profeta Joel. En el capítulo 1, versículo 1, encontramos la autoría del profeta, la cual dice, palabra de Jehová que fue a Joel, hijo de Petuel. Vamos a leerlo de las Sagradas Escrituras para considerar lo que nos dice nuestro estudio. Amén. Joel capítulo 1, versículo 1. Amén. Amén. Sí, hermana Dice, Julia, lo palabra de escuchamos. Jehová que vino a Joel, hijo de Petuel. Amén. Entonces aquí nos señala la bendita palabra del Señor que Dios inspiró a través de su Espíritu Santo al profeta Joel para que escribiera este libro. Amén. El cual se identifica, dice, el cual se identifica a sí mismo solo como Joel, hijo de Petuel, como ya leímos en el capítulo 1, versículo 1, ya que la profecía provee poco acerca del hombre. Aún el nombre de su padre no es mencionado en algún otro lugar en el Antiguo Testamento, aunque él desplegó un profundo celo por los sacrificios del templo, y esto lo podemos ver en los pasajes capítulo 1, versículo 9, capítulo 2, versículos del 13 al 16. Vamos a darle lectura a estos pasajes. Capítulo 1, versículo 9 y capítulo 2, versículos 13 al 16. Leo, 1:9. sí, Perdón. la escuchamos, la escuchamos. Desapareció de la casa de Jehová la ofrenda y la libación. Los sacerdotes ministros de Jehová están de duelo. Amén. Gracias, hermana Julia. Capítulo 2, versículos 13 al 16. ¿Alguien lo tiene? ¿13 al 16? Sí, Amén. Rasgad vuestros corazones y no vuestros vestidos, y convertíos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia, y que se duele del castigo. Quién sabe si volverá y se arrepentirá y dejará bendición tras de él. Esto es ofrenda y libación para Jehová vuestro Dios. Tocad trompeta en Sión, proclamad ayuno, convocad asamblea, reunid al pueblo, santificad la reunión, juntad a los ancianos, congregad a los niños y a los que maman. Salga de su cámara el novio y de su tálamo a la novia. Amén. gracias, hermana Julia. Así es. Esto es lo que nos dice la palabra de Dios a través de los sacrificios del templo, y esto lo podemos observar como ya vimos en este capítulo 1, versículo 9 y capítulo 2, versículos 13 al 16. También nos habla acerca de la familiaridad con la vida pastoral y agrícola y su separación de los sacerdotes, y esto lo podemos comprobar en los pasajes en el capítulo 1, versículo 13 y 14, y en el en el capítulo 2, versículo 17, lo cual sugiere que no era un levita. Amén. Vamos a leer estos pasajes, capítulo 1, versículo 13. Dice, ceñíos y lamentad, sacerdotes, gemid, ministros del altar, venid, dormir en silicio, ministros de mi Dios, porque quitada es de la casa de vuestro Dios la ofrenda y la libación. Amén. El 14, hermana, también. Dice, proclamad ayuno, convocad a asamblea, congregad a los ancianos y a todos los moradores de la tierra en la casa de Jehová vuestro Dios, y clamad a Jehová. Amén. Ahora en el capítulo 2, versículo 17, vamos a leer lo que nos dice la palabra del Señor aquí. Entre la entrada y el altar lloren los sacerdotes ministros de Jehová, y digan, perdona, oh Jehová, a tu pueblo, y no entregues al oprobio tu heredad, para que las naciones
se enseñoreen de ella, porque han de decir entre los pueblos, ¿dónde está tu Dios? Gracias, hermana Julia. Gracias, hermana Ruth. Así es, Dios nos da la oportunidad, ¿verdad?, de escudriñar su bendita palabra a través de esta enseñanza del libro del profeta Joel y que podamos nosotros considerar lo que Dios nos habla a nuestros días acerca de su bendita palabra. También vamos a ver lo que nos dice dice que la tradición extrabíblica registra que el área de la tribu de Rubén, de la aldea de Bet Aram, situada al noroeste del Mar Muerto, entre la frontera de Rubén y Gad. No obstante, el contexto de la profecía da lugar a pensar que era oriundo de Judea, cerca de Jerusalén, debido a la falta del trono propio de un extraño. Amén. Esto es lo que nos dice acerca de la autoría del profeta Joel y lo que Dios inspiró a él para que fuera plasmado a través de la enseñanza de su bendita palabra. Ahora vamos a ver este cuadro sinóptico, en resumen, a la autoría del profeta Joel y a la fecha de la escritura del mismo. Este cuadro se simplifica tanto la autoría como la escritura y el propósito del mismo al ser plasmado en las Sagradas Escrituras. A mi mano derecha está el cuadro que se ejemplifica la autoría del profeta Joel, la profecía y el juicio, y también dice el lugar en que fue escrito, tiempo que se desconoce y los versículos claves. Entonces, nosotros podemos ver aquí que dice, escritor, el profeta Joel, propósito, profecía y juicio, así como llamar a Judá a que se arrepienta y evite ser enjuiciada. Lugar, fue escrito en Judá. El tiempo se desconoce, pero también podemos observar que en el versículo clave está el capítulo 2, versículo 28, al cual vamos a dar lectura. Amén. Capítulo 2, versículo 28, nos dice, y será que después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros viejos soñarán sueños y vuestros mancebos verán visiones. Este pasaje de la palabra de Dios es una profecía hacia el futuro, la cual describe que dice, y será que después de esto derramaré de mi espíritu sobre toda carne y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros viejos soñarán sueños y vuestros mancebos verán visiones. Esto se cumple en el Nuevo Testamento, amén, en el libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 2, los versículos del 1 al 4. Pero primeramente vamos a leer en el capítulo 1, versículo 8, que dice, mas recibiréis la virtud del Espíritu Santo que vendrá sobre vosotros y mereceréis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria y hasta lo último de la tierra. También en el capítulo 2, versículos del 1 al 4, nos habla acerca del derramamiento del Espíritu Santo. Amén. Si alguien lo tiene y le quiere dar lectura, por favor. Amén. Es que cita Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículos del 1 al 4. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada una de ellas, y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Esto aconteció en el día del Pentecostés y la profecía del profeta Joel, que leímos en el capítulo 2, versículo 28,
tiene su cumplimiento aquí, dice en este mismo capítulo 2, el versículo 17 y 18. Amén. ¿Le quiere dar lectura, hermana Ruth, usted que está en este capítulo, por favor? Amén. Del Del 17 al Ay, 18. 18, sí. Y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. Lea el 19 también, hermana, por favor. Y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. Gracias, hermana Ruth. Este es el cumplimiento de la profecía que Dios dio a Joel para que fuera, para que fuera entendido por el pueblo de Judá, al cual fue escrita esta carta del profeta Joel. Así es que el cumplimiento lo encontramos en este libro de los Hechos, capítulo 2, versículos 17 al 19, amén, de lo que el profeta Joel escribió inspirado por el Espíritu Santo, el cual Dios ha derramado esta bendición de su Espíritu Santo. Ahora veamos el contenido o la estructura de este libro. Dios inspira a Joel, dice, y el contenido principal de este libro del profeta Joel es el día del Señor o el día de la ira y del juicio de Dios. Este es el día en el cual Dios revela sus atributos de ira, poder y santidad, y es un día terrible para sus enemigos. En el primer capítulo nos habla acerca del día del Señor, que nos habla acerca de que el día del Señor es experimentado históricamente por la plaga de las langostas sobre la tierra, capítulo 2, versículos del 1 al 17. Este pasaje lo vamos a leer en casa, hermanas, para tener una mayor comprensión, ya que es un capítulo transicional en el cual Joel usa la metáfora de la plaga de langostas y la sequía para renovar un llamado al arrepentimiento. En los capítulos 2, versículo 18 y en el capítulo 3, versículo 21, bueno, de los capítulos 2 versículo 18 al capítulo 3, versículo 21, describen el día del Señor en términos escatológicos y responde al llamado al arrepentimiento con profecías de restauración física, las cuales encontramos en el capítulo 2, versículos 21 al 27, restauración espiritual en el capítulo 2, versículos 28 al 32, y restauración nacional, capítulo 3, versículos del 1 al 21. Amén. Así es de que el día del Señor se describe en términos escatológicos y responde al llamado al arrepentimiento. Amén. En el capítulo 2, versículos 18 al capítulo 3, versículo 21, se describe como el día del Señor. Amén. Y también vemos que el Señor hace el llamado al arrepentimiento con profecías de restauración física, restauración espiritual y restauración nacional. Restauración física como persona, restauración espiritual de cada uno de, de los seres humanos y la restauración nacional como pueblo o nación. Amén. Así es de que en estos pasajes bíblicos nosotros podemos encontrar esta situación. Vamos a leer el capítulo 2, versículos 21 al 27 como la restauración física. Amén. Otro voy a leer del versículo 28 al 32 y por último en el capítulo 3. Esto lo vamos a leer en casa porque es casi todo el capítulo. Amén. Sí, amén. Entonces, ¿alguien tiene capítulo 2, 21 al 27? Sí, amén. Gracias, hermana. Dice, tierra, no temas, alégrate y gózate, porque Jehová hará grandes cosas. Animales del campo, no temáis, porque los pastos del desierto reverdecerán, porque los árboles llevarán su fruto,
la higuera y la vid darán sus frutos. Vosotros también, hijos de Sión, alegraos y gozaos en Jehová vuestro Dios, porque os ha dado la primera lluvia a su tiempo, y hará descender sobre vosotros lluvia temprana y tardía, como al principio. Las áreas se llenarán de trigo, y los lagares rebosarán de vino y aceite. Y os restituiré los años que comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta, mi gran ejército que envié contra vosotros. Comeréis hasta saciarnos y alabaréis el nombre de Jehová vuestro Dios, el cual hizo maravillas con vosotros, y nunca jamás será mi pueblo avergonzado. Y conoceréis que en este medio de Israel estoy yo, y que yo soy Jehová vuestro Dios, y no hay otro, y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. Amén. Gracias, hermana. Muchas gracias. Gracias a Dios. Ahora veamos lo que nos dice acerca de la restauración espiritual de los versículos 28 al 32 de este mismo capítulo 2. ¿Cuál dijo, mamá? El mismo capítulo 2 de los versículos 28 al 32. Amén. Y después Mm, de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Y yo daré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre y fuego y columnas de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. Y todo aquel que invocare el nombre de Jehová será salvo, porque en el monte de Sión y en Jerusalén habrá salvación, como ha dicho Jehová, y entre el remanente al cual él habrá llamado. Amén. amén. Gracias, hermana Julia. Así es, esto es lo que nos habla la palabra del Señor acerca de la restauración tanto física como la restauración espiritual del pueblo de Israel. Y por último es la restauración nacional. Y este capítulo 3 de los versículos 1 al 21, pues le daremos lectura en casa, hermanas, porque es casi todo el capítulo. Amén. Entonces vamos a continuar con nuestro estudio. Y que comprendamos que en este libro del profeta Joel se habla acerca del día del Señor y dice también que nos habla acerca de la ira de Dios y por último del juicio de Dios. Amén. Ahora veamos los capítulos sobresalientes que encontramos en este libro del profeta Joel. En el libro del profeta Joel, capítulo 1, versículo 4, es uno de los versículos de los capítulos que sobresalen en este libro sagrado de la bendita palabra de Dios. Dice, lo que quedó de la oruga comió la langosta, y lo que quedó de la langosta comió el pulgón, y el revoltón comió de lo que el pulgón había quedado. Amén. En el capítulo 2, versículo 13 nos dice, ceñíos y lamentad, sacerdote, aullad ministros del altar, venid dormir en sacos, ministros de mi Dios, porque quitado es de la casa de vuestro Dios el presente y la libación. Estos capítulos y estos versículos ya les dimos lectura, por eso yo los estoy leyendo acerca de la transcripción que hay en la diapositiva. En el capítulo 2, versículo 25 nos dice, y os restituiré los años que comió la oruga, la langosta, el pulgón y el revoltón, mi grande ejército que envié contra vosotros. Y en el capítulo 2, versículo 28, encontramos, dice, y será que después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros viejos soñarán sueños y vuestros mancebos verán visiones. Amén. Esto es lo que son los capítulos que sobresalen en este libro del profeta Joel.
como ya vimos, el capítulo 2, versículo 28 tiene su cumplimiento en el libro de los Hechos de los Apóstoles, que ya leímos anteriormente y que vamos a considerarlos en nuestro estudio para seguir adelante. Amén. Ahora, ¿cuál es el propósito de Dios para que se escribiera este libro del profeta Joel? El propósito de este libro se divide en tres aspectos, los cuales son, en primer lugar, como una idea principal del libro, es que se enfoca a su época por un lado y a nosotros. Él habla en su tiempo al futuro, enfatizando la misericordia de Dios y su perdón que siempre está al alcance. En segundo lugar, nos muestra la razón principal por la cual se escribiera este libro, el cual es dar a conocer el último juicio de Dios y el cumplimiento de la gracia de Dios para el día del Pentecostés. Y por último, la razón principal de este libro es advertir a Judá del inminente juicio de Dios por causa de sus pecados y pedirles que vuelvan a Dios. Además, cabe señalar lo siguiente, hermanos, que en este libro del profeta Joel se plasma primeramente el juicio. Dice, las descripciones de Joel del día venidero del juicio sobre Judá, presagiada a un futuro del juicio mayor, el día en que habría de ponerse a cuentas estaría cerca y sería contra el pueblo de Dios, mientras que para el juicio posterior y mayor el objetivo serían sus enemigos, ya que aquí Joel describe del juicio contra el propio pueblo de Dios como el día del Señor, día grande y terrible, capítulo 2, versículo 31, día de tinieblas y oscuridad, día de nubes y densos nubarrones, capítulo 2, versículo 2. El juicio futuro mayor se refiere al día en que las naciones serán llamadas a dar cuentas por maltratar al pueblo de Dios, capítulo 3, versículos 2 al 16 y 19. ¿Y quién sería protegido y bendito? Encontramos en el capítulo 3, versículo 16 al 18 y versículos 20 al 21. En segundo lugar, vemos que el arrepentimiento y la salvación. Joel hace un llamado a todo el mundo al arrepentimiento. Jóvenes y viejos, capítulo 1, versículos 2 y 3, capítulo 2, versículo 16. Borrachos, capítulo 1, versículo 5. Ladrones, capítulo 1, versículo 11. Y sacerdotes, capítulo 1, versículo 13. Y capítulo 2, versículo 17. La evidencia externa al arrepentimiento sincero y confiar en la gracia y amor y compasión de Dios, capítulo 2, versículo 13. Dios perdona y restaura, capítulo 2, versículos 18 al 32. Lo más extraordinario en este libro es su promesa del derramamiento del Espíritu Santo sobre todas las personas, jóvenes y viejos, hombres y mujeres, capítulo 2, versículo 28 y 29, y la promesa de salvación para todo el que invoque el nombre del Señor, capítulo 2, versículo 32. Estos pasajes les daremos lectura en casa, hermanas, para una mayor comprensión de nuestro estudio. Y por último, vamos a ver el profeta Amós. El profeta Amós, perdón, vemos aquí en la diapositiva, en la imagen que está en esta diapositiva, dice, primer profeta, escritor, profeta de la justicia, segundo de Reyes, libro segundo de Reyes, capítulo 14, versículo 23. Amén. Ahora, veamos la autoría y la fecha, bueno, los puntos que vamos a tratar en este libro del profeta Amós. Dice que el profeta Amós es clasificado como, dice aquí, Dios no tiene favoritos. Aquí veremos los puntos como son, la fecha en que se escribiera este libro, la autoría del autor, la autoría del profeta Amós, el contenido y la estructura del libro, los capítulos que sobresalen en este libro del profeta Amós y el propósito de Dios para que se escribiera este libro. Amén. La fecha de la autoría del profeta Amós fue, dice,
Este libro del profeta Amós fue escrito probablemente en el periodo comprendido entre los años 765 a.C. al 750 a.C. La autoría del profeta Amós se establece en el capítulo 1, versículo 1, en donde encontramos la autoría del profeta Amós. Le vamos a dar lectura para mayor comprensión. Dice la palabra del Señor así: las palabras de Amós, que fue entre los pastores de Tecoa, los cuales vio acerca de Israel en días de Usías, rey de Judá, y en días de Jeroboam, hijo de Joás, rey de Israel, 2 años antes del terremoto. Y dijo Jehová: bramarán desde Sión y dará su voz desde Jerusalén, y las estancias de los pastores se enlutarán, y sacaráse la cumbre del Carmelo. Esto es el capítulo 1, versículos 1 y 2, que nos hablan acerca de la autoría del profeta Amós. En este libro está dirigido al pueblo de Israel y fue escrito en Israel. Amós era de Tecoa, como ya leímos en la bendita palabra de Dios, una pequeña villa a 16 kilómetros al sur de Jerusalén. Él fue el único profeta que dio su ocupación antes de declarar su comisión divina. Amós no era de descendencia sacerdotal o noble, sino que trabajaba como uno de los pastores, capítulo 1, versículo 1, además de ser un recolector de higos silvestres, capítulo 7, versículo 14. Era un contemporáneo de Jonás. Esto lo vemos en el segundo libro de Reyes, capítulo 14, versículo 25. La fecha de la escritura es a mediados del siglo VIII antes de Cristo, durante los reinados de Usías, rey de Judá, en el periodo comprendido del año 790 al año 739 antes de Cristo, y de Jeroboam II, rey de Israel, en el periodo comprendido de los años 793 al 753 antes de Cristo. 2 años antes de un terremoto memorable, capítulo 1, versículo 1, y Zacarías capítulo 14, versículo 5. Amén. Esto lo podemos comprender en el año 700. Este terremoto fue en el año 760 antes de Cristo. Amén. Entonces, veamos acerca de este resumen de la autoría del profeta Amós y la fecha de su escritura, en el cual se plasma en esta imagen que presento en esta clasificación de un cuadro que simplifica la autoría, la fecha de la escritura y el propósito del mismo. Amén. Como vemos, a mano derecha está una imagen la cual describe, ¿verdad?, lo que el profeta Amós dice. A mi mano izquierda está la transcripción, dice: escritor, el profeta Amós. El propósito de la escritura: profecía y juicio. Asimismo, acusar y juzgar a Israel por la injusticia y la falta de misericordia. El lugar en el que se escribiera fue en Israel. El tiempo aproximado comprendido entre los años 760 al 750 antes de Cristo. Amén. Ay, Dios, perdón, hermano. Vamos. Bueno, no lo puedo apagar. Bueno, también vemos que el versículo clave que se describe en este pasaje, en este libro del profeta Amós, está en el capítulo 5, versículo 14. Amén. Ay, no puedo apagarla. No se preocupe, hermano. Bueno, espero que no les moleste, es que está apagado el celular y no deja de sonar. Bueno, leamos en el capítulo 5, versículo 14 del libro de Amós. No sé si tengan otra clase. Enseguida, hermanas. De manera oficial, sí, hermana.
pero no la hemos, bueno, el pastor no, que le toca no la ha dado, entonces, todavía podríamos contar con un momento más, no se preocupe. Ah, ok. Muchas Mm, gracias, hermana Ruth, por Luego. darme esa información. Dice en el capítulo 5, versículo 14 del libro del profeta Amós, dice de la siguiente manera: buscad lo bueno y no lo malo, para que viváis, porque así Jehová, Dios de los ejércitos, será con vosotros como decís. Amén. Entonces, vamos ahora a entrar a la estructura del libro, el contenido del cual dice: Amós es uno de los primeros libros proféticos. El autor profetiza que Dios ama la misericordia y no solamente los sacrificios formales. Amós nació a unas 12 millas del sur de Jerusalén, pero sus profecías fueron dirigidas al reino del norte, Israel. Él enseñó que la futura grandeza de Israel no se aseguraría por medio del poder y la riqueza, sino por la justicia y el juicio. La idea principal de que se escribiera este libro es que Amós utiliza metáforas sorprendentes a partir de su experiencia como pastor y agricultor. Un carro lleno de haces, capítulo 2, versículo 13. Un león rugiente, capítulo 3, versículo 8. Caerá un ave despedazada, capítulo 3, versículo 5. Unas vacas consentidas, capítulo 4, versículo 1. Y un canastillo de frutas, capítulo 8, versículos 1 y 2. Ya que la razón principal para que se escribiera este libro es pronunciar el juicio de Dios sobre Israel, al reino del norte. Amén. Debido a la displicencia, la idolatría y la opresión contra los pobres. Este es el contenido o la estructura del libro. Voy a pedir de favor que lean en casa los capítulos que están aquí plasmados y que podamos ver lo que Dios está determinando en este libro del profeta Oseas, que basado en su experiencia como pastor y agricultor, ¿verdad? Él describe un carro lleno de haces, capítulo 2, versículo 13. Describe también a un león rugiente, capítulo 3, versículo 8. También que caerá un ave despedazada, el versículo 5 del mismo capítulo 3. Unas vacas consentidas que describen el capítulo 4, versículo 1. Y un canastillo de frutas que describen el capítulo 8, versículos 1 y 2. Ahora veamos los capítulos sobresalientes de este libro del profeta Amós. Está el capítulo 2, versículo 4, que dice: así ha dicho Jehová, por 3 pecados de Jehová y por el cuarto no revocaré su castigo, porque menospreciaron la ley de Jehová y no guardaron sus ordenanzas, y les hicieron errar sus mentiras, en pos de las cuales anduvieron sus padres. Amós capítulo 3, versículo 2 dice: a vosotros solamente he conocido de todas las familias de la tierra, por tanto os castigaré por todas vuestras maldades. El capítulo 3, versículo 7 es otro de los capítulos que sobresalen y dice: porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. Amós 9:14 dice: y traeré a cautiverio a mi pueblo Israel, y edificarán ellos las ciudades asoladas, y las habitarán, plantarán viñas, y beberán el vino de ellas, y harán huertos, y comerán el fruto de ellos. Amós 9:15 dice: pues los plantaré sobre la tierra, y nunca más serán arrancadas de su tierra, que yo les di, ha dicho Jehová Dios tuyo. Amén. Estos son los capítulos que sobresalen en este libro del profeta Amós. También vamos a ver que se desarrollan diversos temas, los cuales son, perdón, primero es el libro. El libro dice: el propósito de Dios de que se escribiera este libro, dice: Amós fue un profeta de Judea, llamado a entregar un mensaje primordialmente a las tribus del norte de Israel. Capítulo 7, versículo 15. Políticamente era un tiempo de prosperidad bajo el reinado largo y seguro de Jeroboam I, de Jeroboam II,
quien siguiendo el ejemplo de su padre Joás, vemos en el segundo libro de Reyes, capítulo 13, versículo 15, de manera significativa restauró los límites de Israel. Segundo libro de los Reyes, capítulo 14, versículo 25. También fue un tiempo de paz tanto con Judá, capítulo 5, versículo 5, como con sus vecinos más distantes. La amenaza que estaba continuamente presente de Asiria fue subyugada tiempo atrás en este siglo debido al arrepentimiento de Nínive ante la predicación de Jonás. Jonás capítulo 3, versículo 10. No obstante, espiritualmente fue un tiempo de corrupción desenfrenada y decadencia moral. Capítulo 4, versículo 1, capítulo 5, versículos 10 al 13 y segundo libro de los Reyes, capítulo 14, versículo 24. Esta profecía parece haber sido hecha en una sola visita a Betel, capítulo 7, versículo 10 al 14, y se usó 30 años antes de la caída de Israel. Damos gracias a Dios porque nos permite escudriñar su bendita palabra para engrandecimiento del ministerio que ha puesto en nuestras manos, así como nuestro crecimiento espiritual. Además, también encontramos que se desarrollan temas, amén. Dice, además encontramos también que se desarrollan temas como son la justicia social y el juicio. Amós demuestra en los periodos de prosperidad inusual pueden llevar a una complacencia espiritual y a una flojedad ética. Capítulo 6, versículos del 1 al 6. La opresión al pobre, capítulo 2, versículos 6 al 7, primera parte, y capítulo 5, versículo 12, así como el capítulo 8, versículos 4 y 6. La injusticia en las cortes, capítulo 2, versículo 7, capítulo 5, versículo 7, capítulo 12, eh, eh, perdón, capítulo 5, versículos 12, capítulo 5, versículos 7 y 12, y capítulo 6, versículo 12. La inmoralidad sexual se encuentra en el capítulo 2, versículo 7b. Los abusos religiosos, capítulo 2, versículo 8. La violencia, capítulo 3. La idolatría, capítulo 5, versículo 26. Las prácticas corruptas en los negocios, capítulo 8, versículo 5. Todas cuentan la historia porque estos tiempos son malos, capítulo 5, versículo 13. Amós enseña que la verdadera fe se expresa a través de las acciones, particularmente aquellas que tienen que ver con la justicia social. El juicio, la justicia y la explotación a los pobres serían castigadas. Capítulo 2, versículos 13 al 16, capítulo 6, versículo 8 y 14, capítulo 8, versículo 9 y capítulo 9, versículo 10. Y aquellos que vivían opulentamente a expensas de los demás perderán todo lo que tenían. Capítulo 3, versículos 15, capítulo 4, versículo 3, capítulo 5, versículos 16 y 17, capítulo 6, capítulo 4, versículo 4 al 7. Dios expondría la hipocresía de la falsa piedad de su pueblo. Capítulo 4, versículos 4 y 5, capítulo 5, 21, versículos 21 al 23, pero primero Dios los llamaría a volverse a Él, capítulo 4, versículos 5 y 6 al 6, y vivir, capítulo 5, 6, después del juicio, Dios restauraría a su pueblo, capítulo 9, versículos 11 al 15. Amós habla al pueblo de Israel acerca del juicio de Dios. Amén. Entonces, hermanos, pues damos gracias a Dios por la enseñanza de este día, en la cual Dios nos da la oportunidad de venir delante de su presencia y asimismo darle gracias porque nos ha permitido en este día conocer a estos tres profetas menores que hemos visto el día de hoy y que vamos a considerar en nuestro estudio. De hoy en 8 vemos los otros tres profetas que continúan y el día martes subiré con nuestro hermano Claudio la presentación y la tarea, hermanos. Espero en el Señor que Dios sea con cada uno de nosotros
y nos bendiga en el transcurso de esta semana. Amén. Amén. Nos veremos el próximo sábado con la ayuda del Señor, y mientras vamos a hacer una oración a Dios para culminar nuestra clase del día de hoy. Y gracias a todos ustedes por su participación y por su asistencia a esta clase. Espero en el Señor que sea de grande bendición para cada uno de ustedes en el engrandecimiento de su preparación espiritual para poderle servir mejor a nuestro Dios. Vamos a hacer una oración. Si alguien gusta dirigirnos en oración para despedirnos. Asimismo, oremos por nuestra institución y por cada uno de los profesores que dan su tiempo para engrandecimiento de la obra del Señor. Amén. ¿Quién nos dirige, hermanos? Hermana Ruth, nadie Amén. se señala, entonces, por favor, le suplico a usted que nos lleve en oración. Amén. Amén, amén. Oramos. Bendito Dios. Gracias te damos, Señor, primeramente por tus misericordias. Gracias, Padre Celestial, porque vemos cada clase, Señor, lo que tú has hecho y cómo tu plan se cumple, Padre, a la perfección. Porque tú has designado personas que se han levantado, que han proclamado tu palabra, Señor, y gracias a ellos es que nosotros estamos el día de hoy aquí, preparándonos mejor para servirte, Padre Celestial. Gracias, Señor, te doy por la disposición, por el trabajo de mi hermana Eloína. Te pido que tú la bendigas, que tú la guardes, que tú seas su fortaleza siempre. Gracias. Gracias, Señor, por su tiempo, Padre Celestial. Gracias por cada uno de mis compañeros que también dispone su tiempo, Padre Celestial, para estar aquí. Señor, que el conocimiento adquirido, Padre, llegue a sus corazones y sea algo, Padre, que nosotros también podamos compartir con quienes nos rodean. Gracias te damos también por esta institución, gracias por la facultad, por todos nuestros directivos. Sé tú con ellos, Padre, suple las necesidades, guía, Señor, sus pasos para que también pueda llegar a más personas, Padre Celestial. Quédate con nosotros, bendícenos en este día, bendícenos este fin de semana y ayúdanos a cumplir con nuestras labores, Padre Celestial. Todo esto te lo pido en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Gracias. Gracias a Dios, hermanos. Pues nos vemos el próximo sábado con la ayuda del Señor. Que Dios los bendiga, los fortalezca y sea con cada uno de ustedes en el ministerio que el Señor ha puesto en sus manos y que puedan servir a nuestro Dios en sus amadas iglesias. Que Dios les bendiga, les fortalezca y les dé salud.